Lo invitamos para que aborde un fallo estrella de la Corte Suprema de la Justicia de la Nación, ALPA Sociedad Anónima, contra la provincia de Tierra del Fuego, donde se da o se reconoce la naturaleza penal de la multa aplicada por la Dirección General de Renta de la provincia de Tierra del Fuego, quien revoca la sentencia considerando los artículos 65, 63 y 65, inciso cuarto del Código Penal. Oportunamente se trata de una determinación que hizo Rentas allá por diciembre del 2004, impuso una multa al contribuyente de 1.456.000 pesos. Luego, pues el contribuyente apela, esa multa se eleva a 3.406.000 pesos. Esto luego lo vamos a hablar, Quique. ¿Cómo puede ser, Quique, porque en la confianza que le tengo al doctor Condorelli, cómo puede ser que uno quiera defenderse y por defenderse automáticamente se incremente la multa? Ayornarnos con esta jurisprudencia, Enrique, es un placer escucharte. Bueno, muchas gracias. Buenos días. Gracias por la invitación a quienes nos están viendo remotamente y presencialmente. Bueno, verdaderamente este es un fallo, un antecedente que va a generar consecuencias inmediatas, no solamente en Tierra del Fuego, ¿no?, que es donde fue la provincia parte de este pleito, de este litigio, sino que esto va a proyectar sus efectos a todas las jurisdicciones locales, Ciudad de Buenos Aires, provincias y naturalmente municipios. Particularmente o en forma específica, vamos primero por una cuestión de orden procesal que es muy importante. Esto es un recurso de queja por extraordinario denegado. No es una cuestión menor esta para los que solemos litigar en los tribunales. La Corte reiteradamente está diciendo con esto, para bajarlo al llano y no ponerme tan técnicamente o tan técnico desde lo procesal, lo que está diciendo la Corte acá es que cualquier sentencia de tribunales ordinarios, de tribunales superiores, cortes de todo el país, Tribunal Superior de la Ciudad de Buenos Aires, Suprema Corte de la Provincia, Cortes de Tucumán, Corte de La Pampa, todas las cortes del país, cuando fallan en contra de un contribuyente o en contra de un responsable que arguye y se queja de que el Código Fiscal o una ordenanza municipal afecta el Código Civil o el Código Penal en materia de prescripción, la Corte va a tomar el caso. Lo va a tomar y va a declarar formalmente admisible el recurso extraordinario. Esto es muy importante. Esto es lo que está diciendo la Corte a todos los tribunales más altos del país, es decir, en la medida que ustedes sigan fallando en contra del Código Penal y del Código Civil en materia de tributación local, yo voy a tomar el caso. Y esto es trascendente. Por supuesto que hay técnicas procesales muy importantes que el abogado que litiga las tiene que conocer, básicamente introducir las cuestiones federales en momentos procesales oportunos, realizar una técnica recursiva de acuerdo a la acordada 3 de la Corte, cubrir los requisitos de forma y escribir con claridad. Son cuestiones formales, pero en la medida que esto se haga, la Corte está alertando y le está diciendo a todos los tribunales más altos del país esto: si ustedes fallan en contra de los códigos civil y del Código Penal en materia de prescripción, privilegiando las normas locales por sobre estas dos, yo voy a aceptar el caso y me voy a expedir. No importa el monto, si es una multa de 30.000 pesos, si es una determinación de oficio de ingreso bruto de 50.000 pesos, si es una determinación de oficio de sello, de transmisión gratuita de bienes, de inmobiliario, de cualquier tributo que afecta los códigos de fondo, la Corte va a tomar el caso. Esto es una cuestión de orden procesal muy importante, en donde quien comienza a litigar ya en sede administrativa, transitando por la primera instancia, Cámara, Corte, según el esquema procesal que tenga cada jurisdicción local, debe introducir la cuestión federal y decir: miren, sede administrativa, mire, señor juez, Cámara o Corte local, si ustedes van a resolver en contra de la legislación común de fondo, Código Civil o Código Penal en materia de prescripción,
Esto va a terminar en la Corte y probablemente en forma favorable. Esta es la primera consecuencia. Luego la Corte, al abordar la cuestión de fondo, como correctamente decías en la introducción, José, reitera esa vieja jurisprudencia consolidada de que a las infracciones fiscales se le aplican los principios del derecho penal. Y si bien la Corte esto lo viene diciendo desde Mickey, Moño Azul, Lápido, Sandizaga, Perrone y Julia Arena, es decir, en el 50, en el 60, en el 70, en el 80, en el 90, siempre sistemáticamente lo reiteró, pasando por distintos precedentes, no solamente en materia tributaria, sino también en penal cambiaria, el viejo y enorme fallo Cristalux de la Corte, en materia de lavado de dinero, es decir, todas infracciones económicas, entre las cuales tributario naturalmente forma parte, ha dicho que los principios del derecho penal aplican a las infracciones. Lo cierto es que acá se expide en una cuestión central, es que tanto se le aplican los principios del derecho penal que la prescripción del Código Penal debe regir por sobre la prescripción de las multas que el Código Fiscal, en el caso de Tierra del Fuego, regula. Pero digo Tierra del Fuego porque es parte, repito, que todas las jurisdicciones locales, cuando digo jurisdicciones locales son todas las provincias del país, más la Ciudad de Buenos Aires, más todos los municipios de todos los partidos que forman parte de las provincias, no pueden regular la prescripción en materia de multa. Y esta es la consecuencia fundamental de este fallo, es enorme, tiene una estatura y una consecuencia gigante. Lo que ha ocurrido en Alfa Shipping, sentencia del 7 de marzo del 2023 por el Alto Tribunal Federal, por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y está diciendo que todas las cuestiones atinentes a las multas que fijen los códigos fiscales respecto de la prescripción son inconstitucionales. Está diciendo que no pueden los códigos fiscales, ni las ordenanzas municipales, ni la Ciudad de Buenos Aires, establecer cuándo comienza el plazo de prescripción de una multa, cuál es el plazo de extensión de esa multa, que habitualmente es de 5 años, cuándo se interrumpe y cuándo se suspende. Aspectos que, cuando uno revisa los códigos fiscales domésticos, locales, están, por supuesto, con varias cláusulas, varios artículos que regulan esta cuestión. Pues bien, la Corte con esta sentencia, ni más ni menos que la consecuencia es la derogación palmaria de todas estas cláusulas, y no me asusta decirlo de esta forma. En un ejemplo, hoy viene ARBA, quiere aplicar una multa por omisión, por defraudación a los agentes de recaudación del periodo fiscal 2018, que es lo que está notificando actualmente, está prescripta. Las multas son para agentes de recaudación sustanciales, significativas, son multas importantes. Está diciendo que las multas que puede aplicar Cava, que habitualmente lo hace cuando libre un sumario, del 2020 a esta parte, están prescriptas. Con todo lo que eso significa. Naturalmente las determinaciones de oficio de los impuestos vienen casi siempre sobre el filo de la prescripción, cuando corren una vista, cuando notifican la apertura de un procedimiento determinativo de oficio. Hoy estamos en 2018 más o menos, 2017, en alguna jurisdicción que se arriesga un poco más. Bueno, del impuesto estoy hablando, pero siempre el impuesto viene acompañado con la apertura de un sumario, con la intención de la autoridad de aplicación de aplicar una multa. Esas multas están prescriptas. ¿Por qué? Porque, como dijo José, aplica el artículo 65, inciso 4 del Código Penal, que dispone un plazo de prescripción de 2 años. Permíteme, cuando vos haces referencia a que los códigos fiscales de todas las jurisdicciones son inconstitucionales, tiene que ver porque los códigos no prevén o se diferencian a lo previsto por la ley que se debería aplicar en este caso, que sería la ley penal tributaria. Sería el Código Penal. Bien. El Código Penal. La Corte ha dicho que la legislación común fue delegada por las provincias a través del artículo 75, inciso 12,
al Congreso de la Nación para que en forma exclusiva y excluyente regule la legislación común. ¿Qué es la legislación común? El Código Laboral, el Código Civil, el Código de Comercio, ahora unificado en el Código Civil y Comercial, el Código Penal, el de Minería, entre otros. La Constitución fue el vehículo que utilizaron las provincias y el Estado Nacional y el Poder Central para repartirse distintas prerrogativas y potestades. La Nación conserva todo el poder delegado por las provincias en forma expresa y las provincias mantienen lo no delegado, como el 75, inciso 12. Es una cláusula en donde explícitamente las provincias y la Ciudad de Buenos Aires delegaron a la Nación la legislación común. La Corte ha dicho que la prescripción es un instituto de la legislación común, delegado por las jurisdicciones a la Nación. Por eso luego no puede negar esa delegación, obviarla, y absorber esa facultad sin reforma de la Constitución y legislar como si esa delegación no hubiese existido. Por eso algunos autores han dicho que, yo no estoy de acuerdo, que las provincias podrían legislar la prescripción de distintos institutos en la medida que el Congreso de la Nación no lo haya ejercido. Es como una especie de delegación condicionada, cosa que la Corte no ha dicho y que la Constitución no surge eso. ¿Por qué digo esto? Porque el Código Penal solamente regula la prescripción de la multa, pero no regula la prescripción de otras sanciones. La clausura, el decomiso, el recargo. Provincia de Buenos Aires, hoy a los agentes de recaudación, por ejemplo, retuvieron y no depositaron o percibieron y no ingresaron la percepción en el tiempo que marca la reglamentación, la resolución normativa de ARBA, además de que puede constituir un delito en los términos del artículo 6 del régimen penal tributario, apropiación indebida de tributos. Además de eso, ARBA aplica el capital, te reclama el capital naturalmente porque te estás quedando con una percepción, una retención, unos intereses del 50% anual, suma el capital y los intereses y sobre eso te aplica un 80% del recargo. El recargo es una sanción y sobre todo eso además aplica una multa por defraudación. Es decir, hoy un sujeto que percibe 2 millones de pesos y no lo paga, cuando quiere entrar al sistema de ARBA está debiendo 7. 2 millones de capital y 5 de estos conceptos accesorios por no haber pagado en tiempo y forma el capital, la percepción, además de la penal tributaria, ¿no? Entonces, este fallo permite que parte de esos 5 millones de pesos, en el ejemplo, estén prescriptos, pero además con una posibilidad de éxito muy importante, porque los fallos de la Corte, si bien no son obligatorios, los tribunales tienen el deber moral y ético de seguirlo bajo pena de nulidad si no lo sigue, con lo cual no son obligatorios en la Argentina porque la Constitución ha dicho que no son obligatorios, pero en la práctica la Corte ha construido una doctrina jurisprudencial diciendo que si no le aplican sus antecedentes, esa sentencia nula es un acto jurisdiccional inválido. En consecuencias, volviendo sobre este tema que es interesante, ¿cuándo prescriben las otras sanciones diversas a la multa que no están en el Código Penal? Si el Código Fiscal es inconstitucional. Entonces, lo primero que acá hay que resolver es esto, esta cierta doctrina que ha dicho, no, mire, como el Código Penal dice multa, 2 años prescribe la multa, está bien, las multas por omisión, la multa por defraudación, la multa por incumplimiento de los deberes formales, paréntesis, uno se mete y dice, usted no presentó la declaración jurada hace 3 años, todos los meses le pongo una multa por no presentar declaración jurada. Bueno, esa multa prescribe a los 2 años. Cierro paréntesis. Digo, supongamos que las jurisdicciones locales digan, bueno, ok, en base al caso Alfa, las multas son 2 años, pero las demás sanciones, clausuras, decomisos, recargos, que son una sanción, el recargo no es un interés, el recargo es una sanción, a no equivocar. Hago énfasis en el recargo porque en Provincia de Buenos Aires, digamos, es significativo, muy oneroso el recargo, pero en otras jurisdicciones podemos hablar de otras sanciones, de vuelta, decomiso, clausura. Como el Código Penal no recepta cuando prescriben este tipo de sanciones, hay una doctrina que dice, bueno, como no lo legisló, la provincia podría. No, no puede, porque la provincia ya le delegó a la Nación.
la facultad exclusiva de regular la legislación común. No porque no lo haya ejercido en forma expresa, podría retomar esa facultad la jurisdicción local y legislar. Esta es una teoría, no estoy de acuerdo, en absoluto la Corte no dice eso. La Corte ha dicho que no pueden las jurisdicciones locales atribuirse a algo que ya delegaron a través del 75 inciso 12. Pues bien, despejada esta teoría a través de este fundamento, vamos a la otra. Bueno, si el Código Penal no es la que regula la prescripción, porque a las sanciones, a las infracciones, se le aplican los principios del derecho penal y la prescripción es uno de estos. Y dentro del Código Penal no está cuándo prescribe otra sanción diversa de la multa. ¿Cuándo prescribe? Y la respuesta es 2 años. ¿Por qué 2 años? Porque la Corte, en reiteradas ocasiones, sobre todo hay un caso YPF con Mendoza, en donde Mendoza le quería aplicar una multa no tributaria por medio ambiente y no decía cuándo prescribía, con una accesoria de clausura, la Corte dijo prescribe a los 2 años. ¿Por qué? Porque cuando hay vacío por parte de la legislación común de cuándo prescribe una sanción, aplica por reenvío y vacío el 65 inciso 2 de la multa. Entonces ya hay una solución por distintos fallos muy viejos de la Corte en donde se podría aplicar, trasladar eso a distintas sanciones que no son la multa. La multa está clarísimo, se aplica al fallifín. Es cierto, algunas jurisdicciones locales han dicho, en otros casos, cuando la Corte se ha expedido en Volkswagen, en múltiples fallos, Herman, bueno, Cefas, Filcrosa, para acá, más de 1000 fallos, diría hoy, de que a la obligación tributaria per se, más allá de las sanciones, es decir, a ingreso bruto, una determinación de ingreso bruto, de sello y demás, se le aplica el Código Civil. Más allá de esa situación, hoy algunas provincias y algunos municipios decían, no, a mí, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires fue pionera, dice, se lo dijo, en este ejemplo, se lo dijo a Tierra de Fuego que prescribe los 2 años. A mí nunca me lo dijo que soy provincia de Buenos Aires, con lo cual la doctrina no se me puede aplicar a mí porque yo no fui parte de ese proceso. Ella es un artilugio que utilizaron. Yo escuchaba recién al contador de Córdoba que hablaba de la repetición, que no lo van a inspeccionar, hablaba de los regímenes de retención. La sede administrativa hoy es una cárcel para los contribuyentes. ¿Por qué? Y que tiene muchas veces un socio ideal que es el Poder Judicial local. ¿Por qué? Porque vos para poder ventilar una cuestión constitucional y tener una independencia, un grado de objetividad tal que puedas obtener un éxito contratando un profesional para poder defender una determinación de oficio o algo, te meten apertura de inspección por agente de recaudaciones, si vos pedís una devolución. Yo escuchaba al contador que decía, pidan la devolución, no lo van a inspeccionar. Yo entiendo a dónde va, entiendo que la normativa dice eso, está muy bien explicado y entiendo las soluciones, pero la verdad que podría estar reservado a montos menores. Cuando uno pide más de 1,5 millones de pesos que te devuelvan, te abren y encima entre comillas, te coercionan con tu comportamiento como agente de recaudación, más allá de ingreso bruto. Te dicen, vamos a pedir 2 millones de pesos de ingreso bruto, saldo a favor. Bueno, te abre una inspección de agente de recaudación y sobre eso te mete capital, intereses, multa. Entonces, vos me pedís 2 millones de pesos, ahora me debes 4. Entonces, este fallo, para por lo menos pelear las multas, que son muy onerosas en el interior, digo en el interior fuera de Ciudad de Buenos Aires o provincia, porque estamos acá, mal llamado interior, pero Córdoba tiene multas gravísimas, Misiones tiene multas gravísimas, Formosa te ponen el 500% del impuesto en concepto de multa, es decir, te determinan de oficio 1 millón y te ponen 5 millones de pesos de multa. Este fallo para eso es muy importante. Pues uno puede decir, bueno, pago el impuesto 1 millón de pesos, 10 pago de 100.000 pesos más interés de financiación, la multa la discuto. Ahora bien, ¿qué te hacen? Porque digo que muchas veces el Poder Judicial no aplica, porque está el solve repet,
porque está el embargo en las cuentas bancarias, porque está el riesgo fiscal. Entonces, dice, bueno, uno litiga, dice, bueno, planteo la prescripción de 2 años ante un juez, sí, pero mientras tanto me pusieron el riesgo fiscal, me libraron título ejecutivo y me embargan, me obligan, incluso en algunas jurisdicciones, a pagar la multa para discutirla. Es decir, está prescripta, bueno, son 5 millones de pesos, pago los 5 millones, planteo la prescripción, lo gano y que después me van a devolver con qué tasa de interés. Entonces, estas cuestiones, que el abogado las tiene que manejar bien, pues dice, bueno, voy a discutir. Está bien, vas a discutir, pero te vas a enfrentar a este elefante, en los cuales muchos de los jueces, Córdoba tiene una jurisprudencia pésima en toda esta materia, le ofrecen un seguro de caución, te dicen que no, le decís que te levante un embargo en cuenta porque tenés un balance que facturó, que pagó un impuesto de ganancia gigantesco, está discutiendo una multa de 8 millones de pesos, cuando vos pagaste 700 millones de pesos de impuesto a ganancia, tenés un balance grande, te dicen que no y te embargan la cuenta por 8 millones, por toda la cuenta que vos tenés, los mismos jueces del Poder Judicial que controlan la Constitución. Entonces, ¿a qué te llevan? Y te llevan y decís, bueno, y tengo que pagarla porque yo no puedo tener el embargo en la cuenta. Entonces, este fallo permite una enorme jurisprudencia, pero hay que saber manejarla. Hay que saberla manejar y depende de la jurisdicción en la que forma parte. Estoy hablando de Córdoba porque justo salió Córdoba. Podríamos, Misiones lo mismo, Ciudad de Buenos Aires y ARBA hoy son jurisdicciones excelentes, diría, para litigar. ARBA aflojó con los embargos. Hoy no embarga. Ciudad de Buenos Aires te embarga la cuenta, sí, pero para que te embargue la cuenta tiene que pasar cosas. Pero Misiones, ya sabemos lo que es. Córdoba es complicado. Sí, y un poco, Enrique, como para nutrirnos ya que te tenemos y aprovecharte, el tema es la cuestión es la prescripción, ¿bien? No perdamos ese norte que es la prescripción. Y la otra cuestión, valga la redundancia, es cómo sigue esto, ¿bien? ¿Cómo sigue esto? Tenemos un fallo lapidario, estrella de la Corte Suprema de la Justicia de la Nación, si bien hay un voto en contra, pero entiendo digamos, lo válido de esto a favor del contribuyente en pos de aplicar la ley que corresponde en materia de sanciones. ¿Cómo sigue esto? Y un poco para pegarnos a dar una respuesta, porque no vamos a hacer futurología, quisiera que repasemos lo que pasó con la prescripción de Filcrosa, bien, en materia de, digamos, de cómo los fiscos van a reaccionar frente a esta sentencia, y yo creo que si lo asimilamos a lo que pasó con el tema de prescripción de impuestos, creo que podríamos estar un poco con cierta certeza viendo qué va a pasar de ahora en más y cómo nos debemos mover en este tipo de cuestiones. Está muy bien. Y varias cosas. Primero, el Código Penal es claro y dice 2 años la multa y la Corte lo aceptó. Ahora bien, el Código Civil y Comercial tiene 2 cláusulas que todavía la Corte no resolvió. El 2532 y el 2560, artículos 2532 y 2560 del Código Civil y Comercial Unificado, que dicen a las jurisdicciones locales le corresponde legislar el plazo de prescripción, cosa que el Código Penal no tiene. Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, alguna jurisprudencia ha dicho que además del plazo le permite establecer las jurisdicciones locales dentro de la palabra plazo, cuándo inicia, cuándo se suspende, cuándo interrumpe la prescripción, además de establecer el plazo. Entonces, acá hay que hacer un divorcio entre los periodos fiscales 2015, inclusive hacia atrás, en donde regía el viejo Código Civil, en donde ahí la Corte, Filcrosa, Volkswagen, las jurisdicciones locales no pueden establecer ni el inicio, ni las causales de cómputo de suspensión, ni de interrupción, ni el plazo. No pueden hacer nada, como hoy la multa con las jurisdicciones locales. Hoy actualmente no puede hacer nada las jurisdicciones locales con la multa. Del 2015 hacia atrás, las jurisdicciones locales con los impuestos tampoco podían hacer nada. A partir del 2015, ya empezamos con los periodos, porque ya están prescribiendo el 16 y el 17, aplican estos 2 artículos, 2532 y 2560, que todavía la Corte Nacional no tiene ningún fallo sobre eso. Ojo, lo que está, entonces, a partir de ahí se desatan
distintas teorías. ¿Qué significa que las jurisdicciones locales, esto está en una legislación común, que es lo que la Corte reclamaba? Es decir, la jurisdicción local tienen en la legislación común, Código Civil y Comercial unificado, 2 artículos que le dicen las jurisdicciones locales en torno al plazo pueden legislar la prescripción. Primero, el Código Civil es constitucional porque la provincia le dice a la nación, vos regulá en forma exclusiva y excluyente la legislación común. Y el Congreso le devuelve a la jurisdicción local esa delegación diciendo vos podés el plazo. Esa devolución de la delegación se hace por ley, que es el Código Civil, no por la Constitución. Con lo cual habría que ver si supera el test de constitucionalidad esta devolución de la delegación porque no se hizo por la Constitución como requiere la ley fundamental. Primer punto. Yo creo que es inconstitucional, pero supongamos que no lo sea. Supongamos que se supere que esa delegación sea válida. Bueno, las jurisdicciones locales solamente quedarían con la posibilidad de establecer el plazo. ¿Qué significa plazo? Y la extensión. Por ejemplo, ingreso bruto prescribe a los 7 años, podría decir. Misiones dice a los 10. 10. Es inconstitucional. Y bueno, si superamos el primer obstáculo que yo hablé y dicen que no es inconstitucional, no. Podría a los 10 años. 10, dice Misiones. Ahora dice, ¿cuándo comienza? Y a partir del 1 de enero del año siguiente que vence la declaración jurada anual. No, eso sí es inconstitucional, porque el plazo no es cuándo inicia, cuándo se suspende o cuándo se interrumpe. Cuando se suspende, por ejemplo, viene una determinación de oficio, la corrida de vista, suspende la prescripción, dice. Una ley general, dice, sale una moratoria de Ciudad de Buenos Aires, que lo hace, y dice, se suspende con carácter general por 1 año la prescripción. Es manifiestamente inconstitucional, no lo puede hacer. Lo que sí podría hacer es decir, se extiende, no se suspende, 1 año más la prescripción. En lugar de 5 son 6 años. ¿Por qué? Porque el plazo de 6 años es técnica legislativa. Bueno, para eso están los asesores jurídicos de las jurisdicciones locales que a ver cómo van superando. Pero esto es lo que se viene. Esto es lo que se viene. Hay ya sentencia de primera instancia diciendo que resulta inconstitucional el Código Civil. Pero el Código Penal no tiene una cláusula de jurisdicciones locales. No dice nada, con lo cual ahí es infalible. 5 minutos para hacer redondear. Bueno, no. Yo entiendo que las jurisdicciones locales lo que van a hacer es, en lugar de perder, porque además, ¿qué ocurre? Si aplica el Código Penal en materia de prescripción, se disparan un sinnúmero de consecuencias, además de la de 2 años, que es la principal. Las consecuencias son, primero, la prescripción en materia penal es de orden público, no como la tributaria, la obligación tributaria. ¿Cuál es la diferencia? Que si es de orden público, el juez de oficio debe aplicarla. Supongamos que uno no conozca. Y el juez de oficio dice no está prescripto. ¿Por qué? Porque la prescripción penal aplica de oficio de orden público. En cambio, la prescripción extrapenal, la administrativa, la tributaria, la civil, no es de orden público. Y si uno no la arguye en la primera ocasión en que tiene la posibilidad, perdió la ocasión a futuro de decir que está prescripta. Otra es la consecuencia. Otra de las consecuencias es que se puede plantear en cualquier etapa del proceso, aun cuando habiendo perdido el plazo, producto de esto. Supongamos que un sujeto tenga un juicio de apremio de una multa de 10 millones de pesos y yo no puso excepciones, pero es una multa. Y ya estaba prescripta. Entonces se presenta fuera de término con una sentencia en contra que le manda a llevar adelante la ejecución. Dice, no, pero como es una multa, aplica los principios del derecho penal al shipping. Esta multa usted la tendría que haber decretado de oficio. Y aún aunque tenga sentencia en contra, estaba prescripta en el momento que me ejecutaron. Así que estos 10 millones de pesos yo no los debo. Si quieren, no me pongo las costas, póngamelas, porque las costas tienen otro principio de comportamiento procesal que fue negligente porque no contestó la demanda. Pero los 10 millones de pesos en el ejemplo de la multa deben ser prescriptas. Estas son las consecuencias. Como ocurre con los delitos, ¿no? Con los delitos fiscales del régimen penal tributario, la prescripción es todo de oficio en cualquier momento, en cualquier instancia. Bueno, estas hay que ver hasta dónde empiezan a agitarse los fallos, pero esto es lo que vamos a plantear los que tenemos la posibilidad de... Y el otro tema, y con esto ya cierro, interesante que deja es la prescripción de las sanciones que no son multa.
este es un tema muy importante. A través de esta interpretación que iría por reenvío y vacío el 65 del Código Penal, 2 años, por esta doctrina que ha hecho la Corte en materia de prescripción de sanciones que no son multas. Bueno, quedo abierto a cualquier pregunta o interrogante. Perfecto, gracias, Enrique. Clarísimo. Ahí tenemos también otro tema, ¿no? Porque provincia de Buenos Aires, a los que tienen saldo a favor y les compensa automático las multas. Ah, Después que te la sacó y te la compensó, ¿se podría plantear algo? Sí, claro. claro, bien, un poco A lo que veces ni dice. sabemos lo que te dice, compensó. miren el perfecto porque es algo que se está generalizando, el ver que yo tengo un saldo a favor y después voy a buscar el saldo, pero ese saldo no está y es menos, y cuando entro a preguntar por qué tengo menos, o a su vez, o aparece una deuda, tiene que ver con suerte de compensar, bien, y ahora en una última reforma había un límite de tope de 10.000 pesos, ahora se liberó, ARBA, en el caso de ARBA puede compensar sin ningún condicionamiento, bien, y yo digo, ¿qué pasa si empieza a, digamos, compensar deudas que están prescriptas en los términos del Código Civil y Comercial, lisa y llanamente, y automáticamente me la quita y me quita crédito para compensar deuda prescripta, bien? Entonces, parecería que, como bien dice Miriam, el contribuyente no tiene nada que hacer más que ver cómo se le vacía la cuenta, ¿bien? O cómo aparece una deuda de la nada. ¿Esto es así o tengo una vía para hacer? Vía siempre hay. Sí, Sin duda, una acción de restablecimiento de derechos, que es una acción contenciosa administrativa ante juez de primera instancia, sin dudar. Bien. Sin dudar, se presenta en primera instancia, sede administrativa, los descarguitos, el reclamo web no van, se puede hacer algo, pero debería ser una acción, porque es un tema muy importante y ARBA jamás te va a dar la razón de esto. Entonces, hay que ir soportando, ver cómo se atraviesa esa situación. Una cosa es que te chupen el saldo, te lo compensen y vos te quedes con la futura declaración jurada, y otra cosa es que te intimen, como están haciendo, a pagar una deuda. Bueno, pero si me intiman, yo tengo ahí la defensa para hacer valer esta suerte, lo que yo entiendo que corresponde y que no corresponden. Ahora, si me lo chupan del saldo a favor y aparece menos, no tengo una determinación para ejercer una defensa. Se presenta en primera instancia sí. Perdón, ¿no? Aparte a veces no estás enterado que te hicieron esa compensación, porque ahora, viste, No, por la cuenta corriente, te enterás por la cuenta ahora corriente. que tenemos una cuenta corriente, pero han pasado hechos anteriores que vos te enterabas 6 meses más tarde, o después porque te intimaban una deuda de este periodo, vos decías, sí tengo traslado de favor, entonces te decían, tenías que ir reconstruyendo, porque ellos no te dicen, usé esta plata, saqué, compensé, ¿no? Sí, bueno, hay que tratar de averiguar bien la causa, de discriminar bien cómo es la situación, trabajándolo, y una vez que arribamos a una conclusión certera, bueno, la solución es judicial, no es administrativa, sin dudas. Bien, pero... Bien. En ese caso que vos te compensan con una multa o con una obligación prescripta... Yo no sé con qué me lo compensa, porque la plata desapareció y nadie me explica dónde está el dinero que ahora... Tengo un saldo a favor de 3 millones de pesos y de repente aparece 150.000 pesos en la cuenta corriente. Sí. ¿Bien? Y el resto desapareció porque hubo una compensación que hizo el fisco en base a una resolución que solo el fisco entiende cómo la aplica. ¿Pero una compensación contra qué? Contra la multa. Contra intereses de multa. Interés es otra cosa. Bueno, pero en realidad no sé contra qué. Ah, bueno, no, por eso, a ver, tendríamos que determinar contra qué. Si es contra una multa o contra una obligación tributaria... La pregunta es, ¿cómo abro ese juicio? Se hace una demanda, se presenta en primera instancia y se le pide al juez que esa compensación que ya me hizo, me la devuelva con más intereses. Bien, ¿y por qué no iniciar una demanda de repetición? Por el monto que tengo en mi declaración jurada, en contra del monto que aparece en la cuenta corriente. Una demanda de repetición, perdón, vos me decís que ya te compensó esta obligación que estaría prescripta, te la sacó. Me la sacó, pero yo en mi declaración jurada, al saldo a favor, lo tengo ahí, en mi declaración jurada. Ah, bueno, si vos lo podés, o sea, no te desaparece la declaración jurada, lo tenés ahí. No, lo tengo en lo que yo declaro todos los meses, tengo el saldo a favor que voy trasladando. Desapareció en la cuenta corriente. Ah, bueno, sí. Son dos sistemas, uno lo que nosotros liquidamos y lo otro Claro. lo que liquida ARBA. Yo inicio la demanda de repetición en base a lo que yo liquido.
Bien, Y ahí se abre. se Mire, podría decir... Mi declaración tiene el saldo a favor, ARBA en su cuenta corriente. Podría ser una vía pertinente, pedir la devolución, ARBA te va a abrir una inspección, Y ahí discutirlo. te la va a rechazar, te va a decir que no, y bueno, y ahí interponer un recurso administrativo, agotar la vía y llegar a primera instancia, porque ARBA no te lo va a dar. Perfecto. No te lo va a dar. Pero bueno, esa es otra posibilidad que podría analizarse. Ahora, yo ya tengo discriminado que de prepo me compensó periodos prescriptos, es la vía que yo te decía. O cuando te intima, pero la otra vez tuve un caso, una intimación del año 2013. 2013, ahora. 8 millones de pesos, intimo un contribuyente 2013. Bueno, si es una acción con cautelar, la medida cautelar salió bien. La medida cautelar del juez decía, bueno, está manifiestamente prescripto, absténgase de ejecutar el libreto de ustedes y seguir intimando hasta tanto yo resuelva que obedece esta diferencia o algo. Pero bueno, se podrían ver también la demanda de repetición como alternativa. Hay que ver cuál de las dos mejor según el caso.